Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Como dice la carta, muchas personas solo quieren escuchar halagadoras, que les caigan bien y no les cuestionen la vida. Nosotros debemos ser fieles a la palabra recibida, sabiendo que al proclamarla, algunos la aceptarán con alegría y otros la rechazarán. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, hoy nos ponemos ante el Señor. Ya estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario. Agradecemos al Señor, le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y humildemente ahora nos reconocemos pecadores.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Nos acogemos, Señor, a tu providencia, que nunca se equivoca, y te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquello que pueda atribuir a nuestro bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino. Proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella. Arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevado por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca proclama tu alabanza y anuncia tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de mi vejez, no me abandones porque se agotan mis fuerzas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo, por mi parte, seguiré esperando y te alabaré cada vez más. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Vendré a celebrar las proezas del Señor. Evocaré tu justicia, que es solo tuya. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Entonces te daré gracias con el arpa, por tu fidelidad, Dios mío. Te cantaré con la cítara a ti, el Santo de Israel. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia,
llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio ciertamente que es el centro de la actitud en cuanto a la generosidad del cristiano. Venían de Yara entonces, mañana, guapo, calcular, ella bañandea, lleva la ñaña comportaje. ¿Cuáles son nuestras actitudes y nuestros comportamientos? Comienza primero con su enseñanza: cuídense de tener estas actitudes, y compara con los escribas, con los fariseos. Octavio era lo externo, con la ñandella ella lleva la famoso figuretti. Ya figuretti me ya popea, ya poamo, la tajena oye pea y puru ay, ya deuda Pablo que sea, pero de figuretti, ya porero, ya por lo que sea. Ande diría teorero con ahí vea, ya lleva. Y esto entonces quiere decir, queridos amigos, esto es hablar de Dios, esto es lo que el Señor nos dice: cuídense. A quienes les gusta simplemente, ¿verdad?, figuretear. En síntesis, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos, devoran los bienes de los demás y fingen encima hacer largas oraciones, queridos amigos. Yande yo puedo ir y te veñan de Yarajina. Es el torniquete verdaderamente que cada vez más, si uno quiere ser cristiano, en serio, tiene que comenzar a meditar, a reflexionar, a mirar. Estos serán juzgados con más severidad. Siendo igual yandepa da ya igual te oigo anda ya leía hoy tena daña memorizainte tapa ñambo gente oía veigo ñande yarañe porque si el evangelio de Jesucristo es esto, aquí te dice pero demasiado claramente, ¿verdad?, cómo tenemos que actuar, cuál es el accionar del cristiano. Está apuntando mucho al accionar nuestro, entonces, queridos amigos. Ciertamente que el Evangelio de San Marcos es muy parenético también, es decir, lo que yo soy, si soy cristiano auténtico, vea la esa cara, quiere decir con mi actitud, con mi forma de vivir, con mi obrar, la parenético. Y por eso dice: estos serán juzgados con mayor severidad. Seremos juzgados, queridos amigos, por ese amor, decía luego también Santa Teresa, ¿verdad?, de Ávila. Al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Cuánto hemos amado, cuánto nos hemos dedicado a eso que hemos amado seriamente. Porque Dios es amor, nos dice la palabra de Dios. Y ahora viene esta comparación que se nos hace con respecto a los ricos y a los pobres. Y siempre cuando se está hablando de ricos, que no quiere decir simplemente lo que yo tengo monetariamente, ¿verdad? Solamente que el lenguaje es importante para que nosotros entendamos el poseer, que muchas veces se vuelve en un poseer egoísta, ¿verdad? Allí por escaja, para por cuarenta movela y coja, allá por cualquier cosa, a yo guapea, yo guamoa, hasta la conciencia de los demás. Y entonces, ¿por qué? Y porque por A o por B motivo tengo esa posibilidad. Ahora no nos preguntamos, ¿verdad? No nos preguntamos de por qué tenemos tantas posibilidades en ese aspecto, ¿verdad? Eso dejamos de lado ahora. Pero miramos sobre todo la actitud, cómo utilizamos de esas riquezas Peñande Yara o me Eva Cueñandé. Y aquí, al comparar y al mirar, entonces va diciendo, ahí fueron llegando, y aquellos que poseían muchos, ya lleva. Pero siempre os figurete ascende, porque en el fondo, daban, que ni no me lleva. Sin embargo, esta viudita dice que incluso pone 2 monedas
de cobre 2020, dos monedas de cobre, formal, y encima puso todo lo que tenía, dice. Los demás, todos han dado de lo que les sobraba a ella de Yara, pero ella, de su indigencia, dio lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Queridos amigos, la actitud del hombre tiene que ser así, ¿verdad? Una actitud del despojarse, porque sabemos que al final de nuestra vida va el ayaverajatá. Y solamente nuestras buenas acciones, nuestras obras. Llegaremos ante el Señor con las manos cargadas de buenas obras y de virtudes, porque aunque sea un granito de arena en la construcción del reino de Dios. O si no, ya te vuelve a llevar a ñane ponandire. Ñañemoita peñande ya no debe, y puso milan de po. Da y sengo, va con la lleva, güey. Esos talentos que tenía fui a enterrar, Señor, de allá pues, va. Entonces vamos a pedir esta gracia al Señor hoy, que descubramos en nuestro interior esta misión tan grande que el Señor nos manda, ser generosos, mirar y tener una actitud siempre positiva para hacer crecer la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga anunciando el reino e invitando a todos a seguir con libertad al Maestro Jesús, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros pastores, para que expresen la responsabilidad de compartir con todos los hombres la gracia del amor de Dios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras autoridades, para que dejen de actuar con intereses mezquinos y sectarios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestros dones, a fin de que te dignes purificarnos
por este memorial que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar. Carai guasoete marangatu Neyande yara ne marangatu anyete Ne marangatu etereinde tuba Opa maidara ubu habalo mombe une tuishaka Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande.
Oración final. Padre Santo, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, guíanos por medio de tu Espíritu a fin de que, no solo con palabras, sino con toda nuestra vida, podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.